Buenos días, Berta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí escuchándote y esperando escuchar cosas muy interesantes de tu Seguro que parte. sí, seguro que sí, si viene de tu parte. ¿Te podrías rápidamente presentar un poquito, no? Yo ya tengo tu currículum que es muy extenso, pero bueno, si lo pudieras así reducir un poquito para la gente que no te conoce. Bueno, yo soy Berta Brusilowski, soy arquitecta y he centrado mi tarea de los últimos por lo menos 10, 15 años en la neurodiversidad, partiendo de la accesibilidad cognitiva y trabajando luego, dado que yo trabajaba con personas que me implicaban no disgustos, sino momentos de yo no saber qué hacer, qué decisiones tomar yo en relación con ellas y en Ujú. relación con ellas en su posicionamiento espacial, sobre todo, claro, porque yo soy arquitecta. Entonces me puse a estudiar neurociencia, estudié muchos años por mi cuenta, apoyada por una serie de profesionales que me impulsaron, y luego hice ya un máster de neurociencia y me puse a trabajar alrededor del año 2017-18 con personas mayores, con personas con trastornos del autismo, pero previamente ya había trabajado con personas con discapacidades intelectuales. Es decir, si veis mi currículum vais a ver todo lo que yo he escrito en relación con las tareas de accesibilidad cognitiva con personas con discapacidades intelectuales. Hicimos investigaciones, hicimos trabajos participativos, pero luego ya derivé a la neurociencia y sobre todo a las especificidades de ciertos grupos que tenían conflictos con el espacio, porque el espacio no se preparaba para facilitar la relación de estas personas con los entornos construidos, sobre todo, Ujú. más que con los espacios libres, aunque estos, por supuesto, son importantísimos también en su forma de coordinar el desenvolvimiento de las personas, ¿no? De poder coordinar, de poder facilitar. Ujú. Qué importante, ¿eh? Porque lo hablábamos un poquito entre bambalinas antes de empezar a grabar la entrevista, cómo tú, ¿no? Tu trabajo se ha centrado también, ¿no? En esa parte. Tú eres arquitecta de base, claro, y dijiste, ostras, ¿cómo puedo, ¿no? habilitar esos espacios? Pues entendiendo, ¿no? Cómo funciona el cerebro de estas, ¿no? Ya sea discapacidad intelectual, sea autismo, sea lo que sea, ¿no? Entonces ahí tú te pusiste y poner el foco en la persona creo que es importante, ¿no? Claro, pero no solamente poner el foco en la persona, porque si yo voy a un centro de día y veo personas mayores y Claro. las veo caminar con una dificultad, una cierta dificultad, yo no sé, hasta que no sé qué Mm. dificultad tiene esa persona Claro. internamente, por qué se mueve con esa dificultad, porque yo salgo con gente mayor, porque yo también soy mayor, y mis amigas, muchas de ellas se mueven con dificultad también, pero no tienen realmente ninguna digamos, discrecionalidad cognitiva. Se Ujú. mueven con dificultad porque van teniendo miedo al espacio. ¿Entiendes? Entonces, el miedo va limitando su rapidez de reacción, que es Vale. lo que pasa también con las personas con autismo, ¿no? Que es el tema que tú quieres que centremos un poco Eso es. la presentación de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que hay que adaptar el espacio a todas las personas, pero si estás en un colegio, todas las personas, o sea, toda la infancia y toda la adolescencia, tienen que ser todos con las especificidades que necesitan. Vamos a decir, si hay 1000 niños en el colegio, tienes que hacer como una síntesis de condiciones que necesitan niños con discapacidad intelectual, niños con autismo, niños con dificultades físicas, Claro. y extraer unas conclusiones que luego sirvan para todos, pero que también estén aplicadas, por ejemplo, a esos niños con discapacidades intelectuales, niños que tienen autismo pero no tienen discapacidad intelectual, niños que tienen parálisis cerebral y no pueden y van en silla de ruedas. Entonces, un colegio es como un centro de investigación, porque ahí los profesores te pueden decir, mira, tengo este tipo, estos tipos, tengo estas tipologías, no sé qué hacer en estas condiciones, no sé qué hacer, qué es lo que me decían los maestros cuando yo fui a un colegio de Fuenlabrada, me decían, no sé qué hacer
ahora, no sé qué hacer en estas condiciones. Entonces, vas estudiando qué pasa con el interior, con, digamos, con la parte neurológica de la persona, con las funciones y procesos cerebrales. No quiero decir funciones neurológicas porque funciones neurológicas se aplica casi siempre a la parte cognitiva. Mm. Pero bueno, funciones son todas, porque cuando estás caminando estás, digamos, practicando la práctica de una función, porque todo sucede evidentemente en el cerebro, que es lo que intenté estudiar en los últimos 4 o 5 años. Y es complejísimo, porque hasta que no vas a, digamos, al punto álgido del problema, no entiendes por qué eso sucede. ¿Entiendes? Sí, 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 sí. O sea, que claro, al final no podemos dar todos para todos. Es lo que tú dices, hay esas especificaciones que hay que tener muy en cuenta. ¿Y qué papel juega en este caso, no? O sea, entiendo que la relación, vamos, y más con tu currículum y con todo lo que has hablado. eh, por ejemplo, cuando hacemos más accesibles esos espacios, claro, nos centramos, lo que te digo, porque si no el tema sería muy amplio en personas autistas, a lo mejor dentro de un colegio, que entiendo, que hay otra diversidad y que habría que tenerla en cuenta para crear, ¿no? Esos espacios. Pero, ¿cómo podemos hacer más accesibles esos espacios, Berta? Pero tienes que hacer la accesibilidad cognitiva global. Si no Global. tienes accesibilidad cognitiva, por eso yo empecé a trabajar Ujú, con accesibilidad cognitiva y establecí como unos parámetros, ujú. una metodología de diseño con unos parámetros, con un vocabulario espacial que hay que tener en cuenta. Y eso es que para empezar, la organización tiene que ser perfecta. No puedes meter en el medio de una organización contradicciones espaciales que confunde a la gente, porque se crea lo que yo llamo un efecto laberinto. Ujú. ¿Vale? O un efecto encrucijada. Entonces, la organización funcional tiene que ser perfecta, estudiada con todos los, digamos, especialistas de ese colegio, que son la dirección, los profesores, los especialistas en fisioterapia, los especialistas en gimnasia, los especialistas en cualquier tipo de actividad que se desarrolle en ese colegio. Eso es la organización funcional. En el caso del autismo, tienes que tener en cuenta que casi te diría, no es que sea más importante, pero están al mismo nivel la sensorial. O Hombre. sea, tú Ujú. tienes que tener una organización sensorial perfecta. ¿Qué quiere decir perfecta? Adecuada a las necesidades de las personas con autismo. ¿Por qué? Porque las personas con autismo no pueden pasar de una actividad tremendamente intensa a una lenta y, por ejemplo, intelectual, Ujú. sin en el medio haber relajado su cerebro. Es Claro. decir, cuando están jugando en el patio hay mucha actividad física, pero también hay actividad emocional, sobre todo porque las personas con autismo tienen problemas muchas veces de socialización. Ujú. Entonces, salvo que sea un patio adaptado que no hay en las escuelas prácticamente, y lamentablemente, yo no sé si tú conoces mi libro de autismo. Sí, Si sí. conoces mi libro de autismo, el último capítulo está dedicado a los patios. Los patios inclusivos son patios que no son cualquier patio, tienen que tener como una coordinación de actividades para que Claro. las personas que tienen dificultades de socialización y de integración pasen por determinados, digamos, momentos de integración para que realmente puedan ser incluidos, Claro. porque si no van a estar desintegrados, no van a estar incluidos. Bueno, ese patio, vamos a suponer que es un patio inclusivo, donde todos hacen sus actividades maravillosamente bien, pero la parte emocional está muy activa, Ujú. porque estoy haciendo un esfuerzo de integración. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo que ir luego a la clase de lectura o de matemáticas? Que sigo con esa emoción, con ese estrés de la actividad física y la actividad emocional de la socialización. Pues entre una actividad de gran exigencia física y emocional a otra que es intelectual, porque evidentemente las matemáticas son Mm. intelectuales, ¿no? Ujú. Pues tienes que darle un momento de descanso y un espacio de descanso.
Vale. Pero esos espacios no existen Claro, normalmente. hablas de espacios, Berta, claro, porque a veces lo que se hace, pues Sí. eso es, no sé, darle que se lave la cara o que se, ¿sabes? Que eso No, no. no, 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 nada de lavarse la cara, nada. Claro, Eso te claro, lo claro. lavas tú, sí, porque tú eres una persona que a lo mejor pasar de un estadio a otro no te... Bueno, a lo mejor sí, yo no sé porque Claro, no te conozco tanto, pero claro. a lo mejor lavándote la cara, te relajas un poco, te miras al espejo y dices, bueno, ya estoy en condiciones de ir. Ujú, ¿Vale? O haces pipí, que los niños a veces van a hacer pipí para relajarse, sobre todo. No, este tiene que ser un espacio específico de relajación entre espacios de actividad. Y por eso yo digo que los patios interiores dentro de la estructura escolar son fantásticos, porque le permiten a una persona que necesita relajarse salir a ese patio que ujú. está al lado del aula de matemáticas sin que él diga, tengo que ir, que lo dejen ir si él lo necesita. Entonces, en los espacios de integración sensorial son fundamentales. Y para eso los patios son fantásticos, pero no grandes patios, pequeños espacios ventilados, con luz, con algo de verde, con a lo mejor algún sonido muy leve, con no mucha luz, con tal vez flores, con algún aroma, pero tienen que ser relajantes. O sea, esas aulas TEA que se hacen lleno de cosas así, lleno, porque aquí se dice, bueno, y ahora un niño, antes de ir a matemáticas, a una aula TEA, y ahí está lleno de cosas, de elementos, de objetos, que es un espacio confuso. Eso los he visto en algunos sitios con independencia de que el aula TEA, cuando no existe, se le crea a lo mejor la sala de profesores un rincón con unos cojines para que se relaje, pero el niño no se puede relajar con unos cojines. Yo he visto uno que eran unas cajas que ponían, lo metían ahí al niño, no unas cajas, eran como unos cierres que habían adaptado un aula de profesores y los profesores lo intentaban. Yo estaba precisamente dando una formación y entonces había un muchacho de 14 años que era encantador y que se iba a relajar a esos cartones, ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿y qué tal estás aquí? Bueno, él decía, preferiría otros espacios que no estén tan comunicados con las actividades de los profesores. En síntesis, la organización funcional y la sensorial tiene que estar perfectamente, y para la integración sensorial tienen que estar perfectamente coordinados. Ujú. Creo que es súper importante porque a veces se confunde, pues lo que tú dices de la caja, ¿sabes? O sea, al final, Claro. no, y la intención, oye, que se agradece también, ¿eh? Porque a veces hay mucha rigidez con adaptar los entornos a este tipo de personas, pero es que, claro, hablamos ya de lo que tú decías, de crear un espacio con todo lo que has dicho, ¿eh? Que has dicho muchas cosas, ¿eh? Ventilación, No, control pero de sonido, claro, 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 claro. Entonces va más allá de simplemente un cartón con todo la buena intención que pueda la tener. buena voluntad, Por claro. supuesto. Claro, hablando un poco y metiéndonos un poco en esa mente autista, No, ¿no? pero es que Dime, me dime. faltó Ah, decirte que perdón, esto, no, no, porque esto pertenece al vocabulario de la accesibilidad cognitiva, que la organización funcional para la integración sensorial, los nodos, que yo llamo nodos, son los puntos donde tú vas por un pasillo, vas por una zona de comunicación y te encuentras con que llegas a un nodo, a un centro, y ahora ¿dónde voy? Claro. Bueno, ahí tienes que tomar una decisión consciente, no tienes que estar pensando para aquí, para allí, no, eso se llamaría encrucijada. Entonces, resueltas todas las encrucijadas en los nodos. Ujú. Tengo que saber dónde estoy y hacia dónde voy a ir, porque hacia dónde voy me da tranquilidad. El saber, es decir, para una persona con autismo, el anticiparle la información es una ventaja. Por lo tanto, todos los nodos tienen que estar perfectamente resueltos, sabiendo esa persona hacia dónde va. Pero también en la parte de atrás, de dónde vengo. Porque Vale. si me asusto y quiero volver para atrás, también tengo que saber qué hubo detrás de mí. ¿Vale? Por supuesto, todas las comunicaciones tienen que tener unas dimensiones que no superen la capacidad de recuerdo de la persona.
O sea, un niño sale de un aula y le dicen, ¿puedo ir al baño? Entonces el niño hace el esfuerzo, porque además estamos hablando de personas con trastorno del espectro del autismo, y va al baño. Y luego en el camino ve, no sé, a lo mejor una ventana, una planta, otros niños que están por ahí, y ya se olvidó que tiene que ir al baño. Entonces hay que recordar en el camino cada tantos metros. ¿Vale? Eso es fundamental. Eso lo dice la memoria de trabajo. Hay una memoria de trabajo, una memoria que además es de corto plazo, pero que no es, la de corto plazo es la de corto plazo, como es la de largo plazo. Pero la memoria de corto plazo puede ser operativa o de trabajo, que es la que nos permite desenvolvernos en cualquier tipo de actividad que hacemos. Y esa memoria tiene una duración. Tenemos que en el camino recordar de alguna forma dónde están las cosas. No podemos lanzar ahí a las personas a los pasillos, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta la duración de la memoria de trabajo para establecer guías, caminos que puedes recorrer recordándole aquí vas a encontrar esto, aquí vas a encontrar lo cual lo tranquiliza muchísimo. Y además pueden ser a través de qué, de formas, de colores, de imágenes, ya que las personas con trastorno del espectro del autismo son muy gráficas, Claro. ¿vale? Pero no de esos pictogramas que se ponen normalmente en los aseos en los restaurantes, tienen que ser adaptados a esa figura escolar que tiene el niño o la niña, ¿vale? Y entonces no puedes poner un pictograma cuando estás trabajando con niños de 5 años. Es decir, no entienden lo que es un pictograma, aunque se le haya hecho el trabajo de enseñanza de qué es un pictograma. Es mejor trabajar con figuras reales, porque Totalmente. ese niño, claro, ese niño además todavía tiene problemas de abstracción, o Efectivamente. siempre va a tener problemas de abstracción, Eso es. dado que la imaginación, el sentido de la abstracción en las personas con trastorno del autismo Claro. no están agudizadas como cuando una persona imagina Ujú. un vuelo interplanetario. Le preguntas a un niño qué es un vuelo interplanetario y posiblemente te diga qué es eso, ¿no? Ujú. Salvo que alguien le haya dicho algo muy concreto y repita lo concreto que se le ha dicho. El niño con autismo es muy concreto y es Total. muy realista. Totalmente. Claro, y en esos, cuando llegan esos nodos, como dices tú, Sí, en esa saber dónde están, de hacia dónde van y de dónde vienen, como dices tú, ¿cómo habría que adaptarlo? O sea, ¿cómo el niño o la niña cuando llega a ese espacio dice, ah, vale, estoy aquí, he venido de aquí? O sea, quiero decir, con esa anticipación que tú hablabas, ¿no? De esa imagen pues real. tienes que trabajar con elementos de diseño. Puedes Ujú. trabajar con elementos de diseño con formas Vale, que reflejan tal actividad, porque todo eso se lo habrás enseñado antes al niño. Imagínate que para ir al aula de matemáticas pongas un triángulo. Entonces, cada vez que el niño encuentra un triángulo, sabe que se va a encontrar con el aula de matemáticas. No tiene que ser un pictograma, claro, claro, puede ser una forma, porque la arquitectura puede usar formas, volúmenes, colores, y todo eso relacionado nos da la facilidad de uso de los espacios. O sea que lamentablemente se está centrando todo el tema de la accesibilidad cognitiva en los pictogramas. claro, O claro. sea, ponemos paneles, señalética, ya sabemos, señal tal, señal cual, pero la arquitectura es la que tiene que dar realmente las pautas, el vocabulario para que la persona use ese espacio sin necesidad. Si no sabe leer, de leer, porque no sé leer, no Claro. sé leer, Ujú. ¿vale? Y estar permanentemente usando pictogramas para todos. Porque Ujú. además hoy me encuentro con estos pictogramas, pero mañana no van a ser eso, van a ser diferentes. Claro. Entonces, ¿cómo hago para ubicarme yo? Que si va a cambiar el pictograma. Si me voy a un restaurante, el baño puede ser de 1000 formas diferentes. Claro, claro, claro. Entonces, hay que tratar de ver cómo adaptamos a través de la propia arquitectura, del vocabulario arquitectónico. ¿Y cuál es el vocabulario arquitectónico? La organización funcional,
la organización para la integración sensorial, el diseño de los nodos para que no sean encrucijadas y el diseño de las comunicaciones para que no se conviertan en espacios donde las personas por la longitud se puedan perder. Si Va. tú no tienes más remedio que hacer un pasillo de 100 metros, tienes que cortarlo. Cada tanto tienes que cortarlo y para eso está el diseño. Ujú, ujú. Yo estuve en una residencia de personas con demencia que tenían pasillos de 80 metros Larguísimo. y eso era imposible, yo no me podía manejar en ese espacio. ¿Cómo te vas a manejar en un espacio donde no sabes, lo único que hay son pasillos con puertas? Entonces, el color es muy útil, pero las formas también, porque el aula de matemáticas la creas con un triángulo, sencillamente. Ahora, ¿qué pasa? Que tú dices, bueno, pero es que el aula de matemáticas mañana es el aula de lenguaje. Pues muy bien, pues hoy pues, le cuelgas un triángulo muy grande y mañana le cuelgas una letra o un número. Es que ingéniatelas. Está el ingenio del diseñador. No Mm, todo tienen que ser los pictogramas de los aseos, tot- ¿vale? Ni todos los pasillos tienen que ser en tremendas longitudes, que son lo normal en los colegios, ¿no? Porque te dan una parcela y lo más fácil es hacer un gran pasillo con puertas. Estás claro. Claro, entonces yo conozco un arquitecto que no sabe nada de accesibilidad cognitiva, pero que diseña guarderías donde los pasillos son los espacios de juego. O sea, directamente el pasillo no es pasillo, el pasillo forma parte de la actividad lúdica Mm, de los alumnos. Y además las aulas, en lugar de estar con una pared cerrada y una puerta, tienen como una especie de muro bajo que se interrelaciona con ese espacio de juego exterior. Y le damos libertad a los niños que necesitan moverse, para salir y para entrar. Hay una experiencia que se hizo bueno, en la Argentina, mm, donde los niños con autismo sacaron el título de escuela primaria. Niños de 14, 15 y 16 años que no sabían leer y escribir. ujú, ujú. Entonces no tenían ni habían ido a la escuela siquiera. Bueno, pues se hizo una experiencia donde cada niño trajo su, digamos, su práctica, porque este niño sabía leer y escribir, pero este otro niño no hablaba. Y lo digo con conocimiento de causa porque es el sobrino de mi sobrino, con lo cual puedo darte nombres y apellidos que no voy a dar, evidentemente. Claro, no, Bueno, está. ese niño que no habla, tienes un niño de 17 años que no habla, aprobó el examen de la escuela primaria. ¿Por qué? Porque se acondicionó el espacio para que esas personas pudieran caminar, pudieran ir, pudieran volver, pudieran, digamos, descargar toda la ansiedad que les generaba el examen. Y ese niño que estuvo los 4 o 5 últimos años trabajando con un método especial, no voy a decir el nombre, pudo sacar el título de escuela primaria. ¿Vale? Pero es que hemos hecho otras cosas como que en el registro, en el registro de las personas de la ciudad de Buenos Aires, los niños tienen que ir a sacarse el documento de identidad, Claro. ¿vale? Mm, Y no quieren ir, porque eso es un espacio completamente, completamente preparado para no orientar, para no facilitar. Bueno, ¿qué hicimos? Desde la entrada hemos facilitado el ingreso, hemos creado un recorrido ahí sí, con elementos gráficos, con números, ¿vale? Pero antes de entrar, el niño tenía en su mano un plano de dónde estaba la entrada, de dónde estaba el punto 1, de dónde estaba el punto 2, el 3, el 4 y dónde estaba la salida. Y eso era un planito que había en el exterior del edificio. Bueno, que había, no, que hay ya, en el exterior. Entonces, antes de ir a sacar su documento de identidad, el niño se le explica lo que va a hacer, se le muestran todos los gráficos, porque tiene que poner además los 10 dedos para mm, sacarse el documento de identidad. Es complicado.
Ujú. Entonces, ningún niño quería salir, poner el segundo dedo, salían corriendo, porque Claro. además, que es otro de los problemas en el caso del autismo, esa pulsión de huida, es muy importante tenerla en cuenta porque en los colegios la pulsión de huida se puede dar en cualquier momento, con lo cual las puertas son muy importantes en los colegios y jamás poner actividades muy importantes cerca de las entradas y de las salidas. Nunca. Bueno, eso pasa también en el caso de las demencias, ¿no? Es decir, la persona con demencia tiene una pulsión de vida muy fuerte. Ujú. Entonces, cuando tú vas a un centro de día o una residencia y ves que ponen un baño al lado del ascensor y de la escalera, sabes que como no tenga una clave, se escapan, Sí, sí. como ha pasado tantísimas veces. Tuvo que ir a buscarlas, vete a saber dónde, en el barrio de Chamberí, a las personas. Te estoy hablando de casos concretos. Bueno, pues en el autismo pasa lo mismo. La pulsión de huida tiene que ser tenida en cuenta, jamás los baños al lado de las puertas de entrada, de los halls de entrada. Y Ujú. sobre todo dar espacio a la ansiedad de entrar en el colegio. El Sí, sí. momento, la puerta de entrada, no pueden entrar 1000 niños todos juntos. Hay Mm, que, digamos, parcializar la entrada, hacer entradas más tranquilas o tener una puerta para determinadas entradas y otras para otras entradas, o unos entran a las 10:30, otros a las 11 menos cuarto, bueno, en fin. O sea, hay que matizar todo porque, como te dije, no solamente la orientación, que es la accesibilidad cognitiva, sino hay que tener en cuenta todos estos factores en relación con el espacio que tienen las personas con autismo. Y luego, finalmente, el tema del tiempo es muy importante. Cómo el tiempo está en la vida de una persona con autismo. Tienes que orientar todos los espacios para que puedan ver el paso del sol. Es decir, si puedes tener un aula que por la mañana tenga sol, claro. fenomenal. Y Ujú. además es el momento de mayor intensidad, de mayor actividad cognitiva, ¿no? Porque a las 5 de la tarde todos estamos cansados. Entonces, si hay posibilidades de que se pueda percibir, imaginar el paso del sol, del tiempo, ¿a través de qué? Del paso del sol, a través de las sombras. O sea, Ujú. las sombras no son buenas, son peligrosas también. ¿Qué es esa sombra? Es un monstruo. Claro. Pero también es buena para decir, mira, la sombra te dice dónde está el sol. Entonces, tener también un reloj de sol en el patio es fantástico, un reloj de arena para ver cuál es la velocidad del paso de la arena. Y entonces, todas estas cosas hacen que la vida en una escuela inclusiva sea mucho mejor para todos, no solamente los niños, también para los maestros, también para los padres que sienten que sus hijos están cómodos en ese centro escolar. Yo no conozco ninguno, bueno, tampoco soy, yo he Ujú. trabajado mucho más en cognitiva que Ujú. con autismo. Y no me preguntes por qué, porque he escrito ese libro y sé que lo ha leído mucha gente, pero luego a la hora de construir pues un colegio, pues se va a lo tradicional y tan contentos, ¿no? Lo Claro. cual es un tema en contra del bienestar de las personas, ¿no? Y Mira, todos, de todos, totalmente, justo. Ahí va a hablar de cómo ese bienestar, ¿no? Que al final es lo que queremos, ya no solo por la persona, evidentemente autista, sino también por un poco todo el contexto, ¿no? Y todo lo que tú has dicho, la experiencia esta de esos niños, ¿no? Que se sacaron de graduado de primaria. Eh, claro, al final le estás dando el acceso, ¿no? Todo lo que todos los componentes de los que has hablado para que su capacidad, pues eso, intelectual esté por lo que tiene que estar, no en un sistema de alerta constante porque sensorialmente no está adaptado, porque eso es lo que tú dices, hay un pasillo muy largo y en las transiciones pues me pierdo. Entonces, si el entorno está adaptado, su capacidad cognitiva superiores, sea atención, sea todo, pues al final esto repercute en la parte intelectual, ¿no? O sea, fíjate un poco ese bienestar de las cosas efectivamente. que es tan, tan importante.
Claro, aquí se me construye una idea también, Berta, de claro, estamos, claro, es una pena lo que tú dices de nuevas construcciones, pero los que ya están construidos se pueden hacer cosas también, ¿no? Se pueden hacer cosas, pero en escolar yo lo único me han llamado en escolar para un centro de formación profesional nada más. Fíjate, qué poco, ¿no? No, pero yo pienso, esto es un tema que, no sé, que, a ver, está lleno de, la accesibilidad cognitiva está llena de contradicciones, porque unos piensan que la accesibilidad cognitiva son pictogramas y es lectura fácil, y yo me empeciné desde hace muchos años en que la accesibilidad cognitiva, cuando yo empecé a trabajar no lo llamaba accesibilidad cognitiva, porque yo empecé a trabajar en 1996, imagínate si pasaron años, ¿no? Llevo 18 años con este tema, que no Sí, es un año. claro, claro, Y la accesibilidad cognitiva es un tema, digamos, no convencional, como la física, claro. ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que a mí me ha resultado más fácil trabajar con personas mayores porque el Ayuntamiento de Madrid estaba muy interesado en hacer accesibilidad cognitiva. Por eso yo también estudié neurociencia muy relacionado con las demencias, con los problemas del Parkinson, es decir, saber cómo funciona, dónde está, digamos, el quid de la cuestión en el cerebro, que también es del autismo, porque evidentemente todas esas zonas relacionadas con la movilidad están tanto en las personas mayores como en el autismo. En Sí, el comienzo del libro que yo tengo escrito sobre autismo, primero hablo de cómo funciona la parte, digamos, de las funciones del cerebro, dónde está el movimiento, dónde está la cognición, bueno, que no es un sitio, claro, no claro. es un sitio, es una red de sitios, Ujú, ¿vale? Pero vas descubriendo cosas maravillosas, como por ejemplo, yo sabía que el hipocampo era importantísimo en el caso del Alzheimer, que ahí están las células de las neuronas de lugar, que ujú, son las que te indican dónde estás en cada momento. Eso lo descubrieron los investigadores del GPS cerebral, ujú, pero además estudiando, digamos, neurociencia, también sé que las células madre siguen viviendo en el hipocampo. O ujú, sea, si tú en el hipocampo tienes células madre, esas células madre se pueden convertir en neuronas. ujú. ¿Comprendes? Es decir, puedo seguir generando neuronas porque el hipocampo tiene células madre toda la vida de la persona. Interesante. Entonces, eso es algo que para mí ha sido un descubrimiento maravilloso, que no lo descubrí yo, lo he leído, Claro. evidentemente, pero por eso estudiar neurociencia es muy importante. Y lamentablemente, como yo no trabajo ni con una universidad, porque trabajo con muchas, ¿no? Yo trabajo con muchas, pero mis universidades son latinoamericanas, no aquí en España. Genial. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no soy una neuroarquitecta al uso. Yo uso ya. ¿Comprendes? Si Sí, yo perteneciera a la Universidad Autónoma de Madrid, sería a lo mejor una neuroarquitecta al uso. Pero como yo aprendo gracias a las personas que me enseñan, a los psicólogos con los cuales he aprendido, a los neurólogos, con los neurólogos, aunque me ha costado mucho porque los neurólogos no creen en esto, que un arquitecto pueda, digamos, estar en su conocimiento, ¿no? El conocimiento nuestro es nuestro. Entonces, claro, ahí falta una apertura claro. que nos permita a los arquitectos, por ejemplo, que estamos tan interesados en esto, además, porque yo mis neuronas viven también gracias a que yo desarrollo estas actividades neurológicas, Claro. por supuesto, ¿no? Esas funciones, estos procesos siguen dando. Yo pienso que mi hipocampo está muy activo permanentemente porque yo estoy permanentemente tratando de memorizar, estudio inglés, estudio neurociencia y luego, claro, pienso en las metodologías que me permitan hacer que el espacio funcione de mejor manera para las personas. Ayer me mandaron una revista donde yo di a una revista que se llama de la editorial Planeta, que está en papel,
Vale. Y la publiqué hoy en Facebook, un trocito donde la periodista me hizo preguntas y el título Mm, de mi parte era la arquitectura como remedio o la arquitectura como solución para la salud. O sea, la arquitectura puede dar salud si sabemos utilizarla, si sabemos congeniarla con las necesidades de las personas. qué importante, ¿verdad? Eh, Pues no, me quedo un poco con todo lo que has dicho, que me parece muy, muy interesante. No sé si a la larga, ojalá, ¿no? Haya como un poco de apertura, ¿no? Respecto a, pues lo que tú dices, ¿no? Al final, ¿no? Que tienes un centro, me has dicho, un centro de formación o algo así, pero que, bueno, poca cosa más te han llamado para tema de colegios y para tema de adaptación. Por lo que tú dices, yo creo que no sé si es que se entienda mal o es que la accesibilidad cognitiva no sé si acaba de definirse dentro de un marco, o sea, si hay algo que diga, mira, esto es así y debería ser así, no lo sé. Cada uno a lo mejor puede dar su versión de lo que es la accesibilidad cognitiva, pero me quedo con eso, con todo lo que has dicho y lo importante que es adaptar el espacio, sobre todo con la palabra que me quedo es bienestar. Me sabe muy mal porque se tiene que acabar la entrevista, pero no descarto Mira, poder hacer otra, ¿eh? Dime, no, Berta. no te preocupes que yo estoy ahí. Es que yo ahora trabajo con accesibilidad cognitiva y para la integración sensorial. Qué bueno, muy bien. ¿Entiendes? No, no sensorial y cognitiva, porque sensorial se entiende personas ciegas, personas mudas, perdón, qué tontería digo, personas ciegas, personas sordas o personas sordo-ciegas. Eso es sensorial. Yo trabajo para la integración sensorial, que es todo lo que te he venido comentando. Genial. ¿Vale? Sí, sí, o sea, yo dentro de la última, evidentemente, integración sensorial, sé de qué hablas y sé de la importancia, lo que tú decías, de que se integre dentro de todo esto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Berta. Nada, yo encantada de hablar contigo, Carlos, ha sido muy agradable y bueno, en todo lo que yo pueda colaborar estoy dispuesta porque me parece que es lo que puedo hacer yo como persona, como profesional y Claro. por todos los conocimientos que he ido adquiriendo en los últimos 20 años, que no son pocos años.